En la corte hoy, vestido con un uniforme de prisión, el hombre acusado del brutal asesinato de su propia madre dentro de su casa de $1.900.000 en una exclusiva ciudad de Connecticut. Sebastian von Estocolmo podría pasar el resto de su vida en un entorno muy diferente a los paisajes pintorescos de New Canaan, Connecticut, supuestamente porque hizo lo impensable a alguien que siempre lo apoyó. No solo son difíciles de comprender los detalles de esta historia, te contaré lo que él le dijo a los despachadores del 911 y también te mostraré un perfil en línea extraño que este presunto asesino supuestamente creó y lo que nos dice sobre lo que podría estar pasando en su mente y en su vida. Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Un hombre de Connecticut de 20 años gritó "mamá" cuando la policía lo encontró en su casa, cuando respondieron después de que él los llamara, diciendo que había matado a su mamá con un martillo. Este es el hombre que, según la policía, llamó diciendo que mató a su madre. Su nombre es Sebastian von Stockham. Tiene 20 años y vivía con su mamá en una casa de casi $2 millones en New Canaan, Connecticut, una zona agradable y segura con muchos residentes adinerados. Como imaginas, esta historia está impactando a muchos en esa comunidad. Antes de hablar sobre lo que von Stockham supuestamente dijo a despachadores y policía la noche en que se le acusa de matar a su madre y lo que hizo hoy en la corte, quiero resumir lo que sabemos de él y de su presunta víctima, su mamá. Sebastian von Stockham vivía con su mamá, Laura Williams, de 55 años. Ella creció en Virginia, pero se estableció en Connecticut. Su hermano contó a Hearst Connecticut Media que vendía antigüedades de alta gama desde casa. Y su hermano también dijo que ella era alguien a quien él describiría como una persona motivada. Su hermano dice que ella salió con el restaurantero Dirk von Stockham, papá de Sebastián, pero nunca se casaron. Sebastián von Stockham y su mamá, Laura Williams, no parecen tener antecedentes penales previos. Eso es lo que hace que historias como esta sean tan difíciles de entender. Ahora, en cuanto a su hijo, el sospechoso en esta historia, Sebastián von Stockham, todavía estamos trabajando para obtener más información sobre él. No parecía tener una gran presencia en redes sociales, excepto por un sitio web que nos dio un pequeño vistazo a su mente. Potencialmente, mira esto, encontramos un perfil en línea de Sebastián. Está en el sitio web Roomies. Piénsalo como Tinder o Bumble, pero para personas que solo buscan un compañero de cuarto. Y este es el supuesto perfil de von Stockham, donde dice que trabaja como ayudante de mesero. Ahora también tiene un área donde alguien puede escribir un poco sobre sí mismo. Pero esto es lo que supuestamente escribió Sebastián. Dice, y cito, "Hola, soy Seb, y no sé quién más iría ya a la escuela con otros 4 Sebastiáns, o conocería gente que tiene hijos que llevan mi nombre. Soy popular entre los nombres comunes de niño. Si un padre quiere nombrar a su hijo Sebastián, ¿quién puede decirles que no?" Dice que es de estatura alta y está reconsiderando la universidad. Luego dice, cito, "Soy un gamer, aunque no tan grande como intento hacerle creer a la gente. Puede ser un poco difícil dejar el control y tomar un descanso cuando estás muy metido en un juego. Todos hemos estado ahí. Solo hay que cuidar mejor el hábito revisando la hora." Luego dice que le gustan las novelas gráficas. También dice que, cito, "sí marqué que soy amigable con el cannabis, pero después de mucha deliberación sobre tomarlo con calma y reducir el consumo de fumar. Si le hubieran dicho al pequeño yo que lo dejara, lo habría aceptado. Pero ahora soy consciente de que eso me ha atado las manos con deudas financieras antiguas, por gastar en cosas como videojuegos mucho más de lo que gastaría una persona sensata, y eso necesita ser monitoreado." Él se despide, lo cual es importante porque hablaré de esto con un experto más adelante, quien dice que esto fue una parte profunda de esto. Al intentar entender quién es Sebastián von Estocolmo, él se despide diciendo, "No repasé todos los conceptos básicos. No quise que se extendiera en capítulos y párrafos largos, sino en un solo libro que sé que no venderá ni una copia. Ya terminé de retenerte, puedes irte." Fin de la cita. Esto es una descripción para quien busca compartir vivienda
como compañero de cuarto. Y él da una descripción muy larga. Eso simplemente continúa con algunos de los problemas que él está teniendo en su vida. Ahora, el tío de Sebastián le dijo al Stanford Advocate que Williams y su hijo discutían sobre lo que Sebastián debería estar haciendo con su vida. También menciona que Laura Williams, madre de Sebastián von Stockham, es la víctima en esta historia, que ella hizo todo para apoyar a su hijo en todo lo que él hacía en la vida. Ahora, con tanto apoyo, lo que sigue es difícil de comprender. Ese es el meollo de lo que hablamos hoy. De acuerdo con Ley y Crimen, la policía acudió a una casa en New Canaan el 24 de octubre tras recibir una llamada. Era tarde, antes de la medianoche, cuando la policía informó que un transeúnte oyó a alguien gritar «¡Mamá!». Cuando llegó la policía, hallaron a Williams muerto en la entrada. La policía dice que observaron, cito, traumatismo por objeto contundente en el lado izquierdo de su cabeza, fractura de cráneo y un charco de sangre junto a la cabeza. Había un martillo cubierto de sangre cerca de su cabeza. La policía informó que al acercarse a la casa vieron a Sebastián adentro, hablando por teléfono y sentado en el piso. Al abrir la puerta, la policía notó que el teléfono estaba conectado al 911. Sebastián fue esposado y llevado a una patrulla. Ahora, un oficial escribe. Al pedir a otro oficial registrar la casa, Sebastián dijo, ella está muerta. La policía afirma que al preguntarle a Sebastián sobre el incidente, él respondió, ¿qué parece? Después añadió, cito, yo lo hice. Es importante señalar que estas declaraciones se hicieron después de que le leyeron sus derechos Miranda, según la policía. Sebastián supuestamente dijo, le quité la vida a mi mamá y luego agregó, intenté usar un cuchillo, intenté usar un martillo y usé mis puños. Luego continuó diciendo, cito, ella no va a despertar, no va a despertar. La policía dice que cuando Von Stockham subió a la parte trasera de la patrulla, se puso emocional y se derrumbó, supuestamente diciendo, he sido un problema desde que nací, no tengo tiempo para quitarme ninguna presión. Quiero toda la presión, quiero ser aplastado. También le dijo a los paramédicos que lo revisaban esa cita, merezco sufrir. La policía halló a Laura Williams en la entrada y una escena del crimen dentro de la casa. Buenos días, Su Señoría. El señor von Stockham solicitó servicios de defensor público. Hoy, este es Sebastián von Stockham compareciendo en la corte en Connecticut. Fue una comparecencia muy breve, de aproximadamente 5 minutos en total. El sospechoso mostró poca emoción, solo miró hacia abajo mientras su abogado hablaba con el juez. Ahí lo ves, alto, con el overol naranja de la cárcel. El abogado indicó que von Stockham recibirá un defensor público y su próxima audiencia de causa probable será el 2 de enero. New Canaan, de nuevo, es el tipo de lugar donde normalmente no se ven historias ni crímenes como este. Y un excompañero de clase de Sebastián von Stockham le dijo a TMZ que Sebastián von Stockham en realidad tomó una clase de criminología en la preparatoria. Incluía analizar salpicaduras de sangre y desglosar escenas de crímenes simulados como si investigaran un asesinato. Ahora, ese compañero de clase también le dijo a TMZ que von Stockham era conocido por ser socialmente incómodo. Von Stockham fue arrestado con una fianza de $2 millones y sigue en la cárcel en Connecticut esperando la audiencia del 2 de enero. Acompáñenos para discutir este caso con la trabajadora social clínica licenciada y experta en trauma Sherry Bowen. Gracias por estar en Law and Crime. Sé que este es un caso muy triste, un caso traumático en muchos sentidos. Al revisar este informe policial, quiero decir, el sospechoso, Sebastián von Stockham, parece hacer muchas declaraciones. Quiero decir, claramente admite que lo hizo, guiando a los oficiales por lo que sucedió. Como experto en este campo, ¿qué ves cuando lees un informe policial y todo lo que él dijo? Cuando veo lo que él está diciendo y la manera en que admite su culpabilidad, definitivamente hay un nivel de conciencia. Pero también percibo que está completamente en shock, casi como si acabara de despertar de una pesadilla. Cuando leo sus declaraciones me pregunto si realmente estaba presente y despierto, o fue una de esas situaciones en las que, después de que se cometió el crimen, se da cuenta de lo que acaba de hacer. ¿Qué pasa ahora si ya tienes estas declaraciones?
¿Cómo determinas si en ese momento tuvo un episodio o si fue algo que, ya sabes, claramente, él sabía lo que estaba haciendo cuando lo hizo? Aquí es donde definitivamente necesitaríamos que él se sometiera a una evaluación psicológica y psiquiátrica completa. Tengo tantas preguntas mientras leo la historia sobre lo que estaba pasando dentro de la mente de este chico. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo era su relación con su mamá? ¿Hay algún tipo de antecedente en la familia? ¿Alguien más en la familia ha sido diagnosticado con esquizofrenia u otra condición similar? Diferentes tipos de trastornos de salud mental que, si no se tratan, podrían llevar a consecuencias tan horribles. Porque por un lado, él hace estas declaraciones donde, o sea, habla sobre usar un martillo. Es difícil, ya sabes, pensar en eso. Y ya sabes, él dice, yo lo hice, ella está muerta. Ya sabes, él hace ese tipo de declaraciones. Pero también me llamó la atención que él dijo algo como, he sido un fracaso desde el principio. La presión me está quebrando. Cuando se trata de alguien y de si pueden argumentar que fue un problema de salud mental, que esa fue la razón por la que esto sucedió, en lugar de cualquier otra razón, ¿cómo el hacer ese tipo de declaraciones sobre su pasado y tal vez la decepción en su vida, cómo podría eso impactar en lo que podría ser su defensa? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que si él va a declararse insano, tendría que demostrarle al tribunal que no tenía ninguna capacidad, ningún entendimiento de lo que estaba pensando, de lo que estaba haciendo, el hecho de que claramente tiene problemas de salud mental. Y de nuevo, nunca lo he conocido, pero cuando habla de ese sentimiento de fracaso, suena como alguien que tiene una autoestima y un valor propio muy bajos. Es claramente posible que esta sea una persona que tiene una gran cantidad de problemas de salud mental. ¿Estaba loco cuando cometió el crimen? Es difícil decirlo porque una de las preguntas que tengo es, cuando empiezan a atacar a su mamá y ve que la está lastimando, ¿no se da cuenta de que ella está gritando de dolor o que hay sangre por todo el cuarto? ¿En realidad no ve eso? ¿O hay algo en su cerebro que le dice que debe seguir haciendo lo que está haciendo? Y luego despierta de lo que parece una pesadilla y se da cuenta de lo que ha hecho. Así que hay muchos tipos diferentes de problemas de salud mental que alguien puede tener que pueden llevar a este tipo de comportamiento. Lo que necesitamos averiguar es cuáles son sus trastornos de salud mental reales, cuál es su diagnóstico. ¿Tiene algún tipo de historial de violencia? Claramente por lo que estamos leyendo no hay historial, pero eso no significa que no tenga un historial. Esto se siente como el caso de alguien que se perdió entre la multitud, alguien que quizá estaba mostrando señales de advertencia de que hay algún trastorno grave de salud mental. Como no hay registro de eso, nadie ha intervenido nunca. La única manera en que vamos a descubrir estas cosas es cuando él se someta a pruebas realmente exhaustivas por parte de un psiquiatra muy capacitado que pueda buscar diferentes rasgos. Eso nos ayudaría a entender si realmente estaba loco o si simplemente es un hombre muy enfermo con otros problemas de salud mental. Cuando se trata de, por ejemplo, una defensa por locura y digamos que le diagnostican algún tipo de trastorno donde ha habido ejemplos de violencia y no sabemos eso, ¿eso basta para la defensa por locura o debe haber evidencia concreta de que estaba loco en ese momento y no solo que tuvo estos problemas por años? Y tal vez haya algunas anécdotas en el camino. O sea, ¿qué es, ya sabes, realmente poder en lo que será un caso de asesinato? Si este juicio por asesinato, si llega tan lejos, ¿qué tendría que probarse realmente para que él obtuviera esa defensa? Por lo que entiendo, tendría que demostrarse que mientras cometía este acto horrible, él realmente estaba loco. Eso va a ser difícil y me imagino que su equipo de defensa va a querer seguir esa línea. Pero incluso si tenía delirios, alucinaciones, incluso si le diagnostican algo donde haya psicosis involucrada en el diagnóstico, para que él pueda declararse culpable o inocente por demencia, tendrían que demostrar que durante el crimen que cometió contra su madre, él estaba loco en esos momentos específicos.
Estoy seguro de que la Fiscalía y la defensa, siento que en muchos juicios, verás, la Fiscalía presentará a un experto para respaldar sus teorías y la defensa hará lo mismo con alguien que apoye las suyas. Cuando se trata de diagnosticar a alguien, al revisar estas declaraciones y analizar si realmente tiene un problema de salud mental creíble para usar en la corte, ¿quién es la persona que decide qué es eso? Va a ser una psiquiatra realmente capacitada, pero de nuevo, ten en cuenta que no es solo la psiquiatra, son las pruebas que se van a hacer. Eso es lo que nos va a ayudar a encontrar la respuesta. Entonces, cuando trabajas con una psiquiatra forense o alguien que realmente tiene experiencia trabajando con personas con problemas graves de salud mental como esquizofrenia o trastorno bipolar, ella sabrá qué preguntas hacer, qué pruebas aplicarle para realmente determinar si se trata de un caso de locura o si es el caso de alguien que está enfermo. Así que va a ser muy importante que encuentren a los fiscales, el equipo de defensa, realmente van a tener que ser cuidadosos sobre quién está haciendo la evaluación. Nunca es solo una persona la que da la opinión. Es la información que obtenemos del acusado junto con la habilidad de un psiquiatra lo que nos ayuda a llegar a una conclusión. Es, incluso si alguien no está bien, ya sabes, digamos que sí sabía lo que estaba haciendo en ese momento, pero claramente, para hacer algo así, algo está mal. Y hay algún tipo de problema con el que él lidió en su vida, para que tristemente, supuestamente, le haya quitado la vida a su propia mamá. Pero ¿cómo el hecho de que él no estuviera bien y tuviera esos problemas podría influir todavía en su defensa? ¿Cómo has visto, por ejemplo, si se trata de traer a un experto que pueda hablar sobre estos problemas? ¿Cómo eso podría ser potencialmente algo si él tuviera que enfrentarse a un jurado y ellos estuvieran tomando una decisión que al menos podría ser algo a su favor? Creo que, porque claramente el Estado va a tener tanta evidencia en este caso en su contra de que él lo hizo. O sea, es un caso en el que si no lo declaran insano, lo van a acusar de asesinato. Donde entra en juego es cuando estamos en la fase de sentencia y el juez o el jurado, dependiendo del estado, tiene que decidir el nivel del castigo. Los factores atenuantes, las cosas que el juez le impondrá si lo envían a prisión, el jurado tendrá, me imagino, algo de empatía o simpatía por él si descubren que sí, realmente cumple con los criterios para depresión mayor o trastorno de personalidad antisocial, esas cosas diferentes. Pero si no pueden declararlo insano, será sentenciado a prisión. Es solo cuestión de qué tanto entiende el juez sobre los problemas de salud mental, si eso es lo que descubrimos como parte de esto o en el caso de un jurado, si ellos tienen voz en el nivel de la sentencia. Todos estos son factores que creo que determinarán cuánto tiempo o por cuánto tiempo alguien será sentenciado a prisión, qué tan severa será la sentencia. Pero Chris, esta es una de esas situaciones en las que es casi como si ya fuera demasiado tarde. Él cometió el crimen, su mamá ya no está. También necesitaremos escuchar a algunos de los otros miembros de la familia, donde me imagino que eso será parte del caso para saber más sobre la historia de Sebastián y qué más influyó antes de que se cometiera el crimen. Y sé que él no tiene antecedentes penales, solo tiene 20 años, recién se graduó de la preparatoria, New Canaan. Connecticut es una ciudad muy agradable, no hay mucho crimen, así que este es un lugar muy impactante para que todo esto suceda. ¿Qué tan común es que alguien que tal vez está lidiando con algún tipo de problema no diagnosticado? Y no sabemos mucho sobre su salud mental, su historial de salud mental en este momento, pero de nuevo, no tiene antecedentes penales. Hasta donde sabemos, no ha salido nada que indique que hubo algún tipo de problema en el pasado, aparte de que él solo era socialmente incómodo en la preparatoria, lo cual podría describir a muchos chicos que están en la preparatoria. Quiero decir, ¿qué tan común es que alguien pase de nunca haber tenido contacto con la policía y de repente estar en una situación como esta, donde se le acusa de un crimen tan horrible contra la persona con la que vivía, que era su propia mamá? O sea, de nuevo, esto es cuando pienso en algunas de las historias sobre la violencia armada, adolescentes entrando a las escuelas y disparando a otros chicos, adolescentes cometiendo crímenes contra sus propios padres. No conozco las estadísticas, no puedo decirte con qué frecuencia ocurre, pero sí te puedo decir esto. Cuando tenemos a un adolescente o adulto joven que está sufriendo de algún tipo de problema de salud mental y hay algún tipo de impulso suicida u homicida y nadie lo sabe,
Este es el riesgo que corremos, este es el resultado. Y este tipo de historias son las que espero que despierten a las comunidades y realmente le recuerden a la gente que los problemas de salud mental no son algo que podamos ver. El hecho de que alguien no haya tenido problemas con la ley o no tenga antecedentes de terapia, intentos de suicidio o de cometer delitos, no significa que todas las personas que viven en esa calle, en ese vecindario, estén bien. Así que aquí es donde entra la conciencia, la educación sobre la salud mental y la idea de que si ignoramos los problemas de salud mental y de alguna manera minimizamos las consecuencias que vienen de no tratarlos. Estas son las historias de las que vamos a seguir hablando. Sí, y sé que ha habido algunas que hemos hecho en este programa. Pienso en personas como Laura Williams. Sé que su hermano dijo que ella apoyaba a su hijo en todo, aunque discutían sobre lo que él hacía con su vida y otros temas. El riesgo de vivir con alguien con posible problema de salud mental no diagnosticado. Quizá, ya sabes, no lo sabemos y desafortunadamente nunca sabremos realmente cuánto. Supongo que el conocimiento que ella tenía sobre los problemas que su hijo estaba enfrentando. Hay esto, y sé que te pasé esto a ti. Sitio web de roomies, como Tinder, pero para encontrar compañero de cuarto. Y luego él tiene este perfil aquí y solo la descripción era mucho para asimilar. Creo que puedes ver, y esta es solo mi opinión, que alguien tiene dificultades aquí, y quizás sea torpeza social. Él habló sobre el uso de cannabis, y realmente esa era la única, ya sabes, como una especie de automedicación con cannabis. Muy aficionado a los videojuegos, ¿eh? ¿Qué opinas de eso? Si buscas un compañero de cuarto, esa es la descripción. Sin duda llama la atención. Lo que me llamó la atención, y esto lo leí después de saber del crimen, fue el último párrafo, cuando él habla sobre cómo podría haber seguido escribiendo páginas y páginas y luego le dice a su audiencia, ¿ya pueden dejar de leer? Casi sentí que estaba percibiendo algún tipo de vacío, algún tipo de soledad e inseguridad. Definitivamente me llamó la atención. Me pareció que él divagaba mucho en los párrafos anteriores a ese último párrafo. Pienso si le dijera a mi hijo, ¿quieres un compañero de cuarto? Y él me preguntara, ¿qué opinas de este chico, mamá? Yo diría que este chico suena como alguien que no parece estar bien. Y de nuevo lo leí después de enterarme del crimen. Pero estas son las cosas que pasan cuando no estamos educados sobre la salud mental. Yo hago esto por mi trabajo, ¿verdad? Y aún así hay cosas que tal vez no vea, pero lo que pude sentir cuando leí su descripción sobre sí mismo es que me parece alguien que no tiene ningún sentido de sí mismo ni valor propio. Le dice a su audiencia, puedes cerrar el perfil o pasar a la siguiente página. Es casi como si no fueras solo una página en un sitio web, eres una persona real. Sí, no, y ese es un muy buen punto, porque, ya sabes, respecto a tu punto anterior sobre, desafortunadamente, hemos visto tiradores masivos en escuelas, y es una situación muy diferente cuando hablamos del crimen. Pero hay como este tipo de, siento que a menudo hablamos de los hombres jóvenes en sus veintes, y cada generación enfrenta sus propios desafíos, pero eso parece surgir mucho. ¿Ves esas, supongo, líneas paralelas en este caso? Tal vez solo con, obviamente, una violencia que surge de la nada, un hombre en sus veintes, y luego solo este vacío. Parece que él tiene, donde era, casi como si este sitio web de compañeros de cuarto fuera. No sé si era un grito de ayuda, pero parecía que era algo donde esto es todo lo que necesitas saber sobre mí. Está bien, solo sigue adelante. Sí, se sentía como una especie de grito de ayuda involuntario y también se sentía como uno de esos gritos de ayuda que son muy sutiles. Así que la mayoría de la gente no lo va a leer y pensar, oh, está bien en realidad. La gente lo va a leer y decir, oh, no creo que quisiera vivir con alguien así, pero no necesariamente captarían las señales. Lo que te diría es que trabajo con personas que tienen hijos que están por la edad de empezar, alrededor de los 7, 8, 9 años. Algunas señales que leemos sobre Sebastián también las veo en hijos de conocidos de 10 u 11 años, que muestran enojo, arrebatos y falta de sentido de sí mismos, entre otras características. Así que esa es una de las cosas que cuando estén haciendo la evaluación de Sebastián espero que realmente lo tomen en cuenta. Puede que él nunca se haya metido en problemas, puede que nunca le hayan diagnosticado nada,
Pero, mirando hacia atrás, ¿había señales de advertencia? Creo que si hablan con otras personas de su familia que lo conocían, espero que descubramos algo. Porque, de nuevo, esta es una de esas historias donde la historia ya sucedió. Para él, de alguna manera, se siente como si ya fuera demasiado tarde. Pero no es demasiado tarde para la próxima persona que está sentada en su casa, pensando en hacer algo como lo que acabamos de ver con Sebastián. Tal vez podamos evitar que esto le pase a alguien más en el futuro. No, es un buen punto, porque muy a menudo nos encontramos, hablando de este tipo de historias y señales de advertencia y todo eso. Puede que ya sea tarde para él, pero ojalá esta historia ayude a advertir a familiares y comunidades. Ya que estos casos parecen seguir ocurriendo. Sherry Botwin, ha sido un placer tenerte en Law and Crime. Gracias por analizar la historia. Trabajadora social clínica y experta en trauma. Un gusto hablar contigo. Gracias. Eso fue todo en el caso de Ley y Crimen. Suscríbete a YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.